Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiero decirles que esta es la tercera enseñanza que complementa y termina este grupo de enseñanzas que va a ayudar a la iglesia a tener un mejor entendimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar, quiero decirles que en una ocasión el Señor Jesucristo tenía una conversación, porque en ese contexto vamos a leerlo, con los saduceos y con los fariseos. Ustedes ya saben, los saduceos no creían en la resurrección, tenían su interpretación. Los fariseos eran rígidos en cuanto a la ley, pero no la practicaban y entendían la Torá y los profetas y los salmos como ellos querían entenderlo. Y sabían mucha escritura, pero no tenían el Espíritu Santo que les haga entender la verdad, porque probablemente pues no tendría la humildad suficiente. En Mateo capítulo 22, en ese contexto donde le preguntan acerca de la resurrección, ustedes conocen esa historia, les dieron un ejemplo de que una mujer tenía 7 hermanos, se casó con prácticamente 7 hermanos y todos murieron. Y le preguntaron la resurrección de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, se equivocan, hierran, ignorando dos cosas: las escrituras y, en segundo lugar, el poder de Dios. Aunque les parezca difícil de creer, hoy en día la gente cree que cree en Dios, pero cuando las escrituras dicen claramente que porque para Dios no hay nada imposible, aunque ellos se jacten de que creen en esa palabra, sí, para Dios no hay nada imposible, pero sin embargo, con su declaración y con sus hechos, demuestran que no lo creen. O sea, ellos limitan a Dios, limitan su poder, y ese es el problema que tenía la gente aquí y la siguen teniendo hoy día. En este caso, estos saduceos tenían en su mente que no es posible, ¿cómo va a ser? Entonces Dios le dice, hay dos problemas que tienen ustedes. Número uno, que ignoran las escrituras porque no la interpretan bien, no la comprenden. Y número dos, no creen ni entienden el poder de Dios, lo ignoran, o sea, limitan lo que Dios puede hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente la gente se equivoca y cuando lee las escrituras, sí, con corazón sincero, que quieren aprender, pero no necesariamente con un corazón humilde. Entonces ven la escritura, se aferran a la palabra y sacan conclusiones, pero en realidad ellos quieren aprender lo que solamente ellos quieren ver. Ejemplos les voy a dar. A ver, ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Que para Dios todo es posible, no hay nada imposible. O sea, ¿será posible entonces que Dios venga con su propia sangre? ¿Será posible? No, no puede ser. Ok, bueno, no puede ser para ti. O sea, para Dios eso no es posible. Y traen escritura, porque la escritura dice Jesucristo hombre. O sea que la humanidad de Jesús ha sido cuestionada desde el primer siglo. Hoy la gente se me escandalizó hace poco y ha habido una separación prácticamente de hermanos que Dios les concedió el llamado y los dones de Dios son irrevocables, absolutamente, pero parece que se han apartado y se van por otro camino porque discrepan, según ellos, de que yo estoy enseñando algo que no les entra, porque acuérdense que muchos vienen de la Iglesia Católica Romana y muchos vienen
de la iglesia evangélica y otros de la iglesia pentecostal unida, de que un Dios, un solo, y bautizan en el nombre de Jesús, y tienen la revelación de que hay que bautizar en el nombre, pero no conocen al Señor del nombre. Entonces, ignoran las escrituras, ignoran que Dios puede manifestarse como Él quiere. Y vamos a verlo, vamos a leer en Juan cuando, por ejemplo, la palabra dice literalmente, y se manifestó de otra manera, de otro morfe, que eso, morfe es forma, silueta, y está hablando de algo exterior. O sea que al Señor se puede manifestar como Él quiere. Una vez se acercó donde dos discípulos que estaban camino de Maús y se les acercó y hablaba con ellos, y los discípulos, pues este es un hombre que se puso al lado de nosotros a hablar de las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Ustedes conocen la historia, hasta que lo invitan a que se quede en casa porque ya era de noche y se quedó ahí, y prácticamente cuando le invitan a comer, parten el pan, se le abren los ojos porque sus ojos estaban velados, no reconocieron al Señor. Pero no solamente los ojos de la gente estaban veladas, sino que Dios, y ahí va la escritura, ignoras la escritura y el poder de Dios, sino que Dios puede transformar su rostro como le da la gana. O no saben acaso lo que está escrito, que en Apocalipsis, cuando Juan lo vio sus ojos como llama de fuego. O sea, solamente para empezar, sus pies como bronce bruñido. O sea, solamente eso. ¿Para qué vamos a ir más? O sea, en otras palabras, está claramente en la escritura que vieron a Dios, al Señor Jesús, con su gloria de una manera, pero era distinta cuando caminaba en las calles de Galilea, y también era distinta cuando Él resucita, porque cuando Él resucita de los muertos, claramente la escritura habla de que tampoco lo reconocieron. La mujer, cuando lo vio, después de haber visto que no estaba ahí el cuerpo, ustedes saben la historia, para ir avanzando, dice la palabra de Dios que pensó que era el hortelano, hasta que le dijo María, dijo Raboni, sí, Raboni. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Que no lo reconocieron. No lo reconocieron en ese momento porque su aspecto sería de una manera que a él le dio la gana de tener ese aspecto. Entonces, y vamos a verlo en la escritura, pero si ustedes la escudriñan, lo que estoy hablando, saben los pasajes, les recomiendo que vayan y vean lo que estoy hablando para ver si es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, como base, vamos a hablar de esa manera. Y hay otro sector de la gente que come legumbres, otros comen carne, unos menosprecian al que come legumbre, el otro juzga al que come la carne. Y la palabra nos dice que si por comer carne tu hermano no lo entiende, por la libertad que tú tienes, por el conocimiento que tienes, el hermano débil que come legumbres, entonces mejor pues tranquilo, no comas carne delante de él. Pero nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios porque esta palabra es entregada y Dios da el entendimiento a todos, a cada uno en su tiempo y como corresponde y de la manera que Dios determina y estima conveniente, de acuerdo al hambre y la sed que una persona pueda tener. Pero nosotros no podemos parar de enseñar la verdad. Somos buscadores de la verdad, amantes de la verdad, seguidores de la verdad. En honor a la verdad, predicamos la verdad y la buscamos intensamente. Entonces, la verdad de nuestro Señor Jesucristo es un misterio infinito que nunca vamos a llegar a conocerla, pero mientras tanto vamos avanzando en su conocimiento. Hay otra clase de gente que lee la Biblia literalmente, y voy a dar un ejemplo, ¿no? En Mateo capítulo 27, verso 62, cuando dice la palabra, al día siguiente que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré.
Entonces la gente lee, esta es la Biblia, la palabra de Dios, sí, es la palabra. Las escrituras, toda la escritura, sí. Y leen esta parte donde dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, entonces, esto es una exageración, pero lo estoy haciendo de esta manera como para que la gente entienda el punto que quiero decir. Este es una hipérbole, estoy señalando algo exagerado para que se den cuenta de mi punto. O sea, leen eso y dice aquel engañador. Jesús es muy engañador. La Biblia dice que es un engañador. Ahí no está. Aquel engañador. Está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Entonces, ¿qué? Pues Jesús es un engañador. Ahí está. Cierro la Biblia, ya sé. Jesús es engañador. Y sale a predicar, Jesús es engañador, porque está en la Biblia. O sea, es un ejemplo medio ridículo, medio tonto, medio simple, pero a la vez eso es lo que pasa mucho. Entonces, repito, la gente se equivoca, comete errores ignorantemente y peor, ni siquiera creen que Dios puede hacer todo, que es ¿cómo decir? Nada es imposible para el poder de Dios. Eso tan elemental, para ellos no. O sea, Dios no puede estar en 3 lugares a la vez. Allá, o está en el río, o está predicando, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, para ellos ahí está 1, 2 y 3. O para otros está 1 y 2. Ahí está el Hijo y el Papá. O sea, pero sin embargo, tú le dices, Dios, ¿cuántos dioses? No, hermano, hay uno solo. Pregúntale al ensotanado del Vaticano. Sí, un solo Dios, somos monoteístas, sí, seguro. O sea, no entienden la escritura y no entienden el poder de Dios en absoluto. Porque la escritura no puede contradecirse. Y vamos a hablar de la sangre de Jesucristo. Vamos a enseñar por las escrituras que la sangre de Jesucristo no es cualquier sangre. Que la sangre de Jesucristo es justamente la sangre de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Aunque les parezca mentira, la gente dice que cree que Jesucristo es Dios, pero como dice aquí, entonces aquí también ignoran el poder de Dios. No solamente las escrituras, sino ignoran el poder de Dios. Porque la escritura no puede contradecirse. Entonces lo que tienes que hacer, si tú estás en ese caso, es que tú tienes que sujetar tu interpretación a todo el resto de la verdad de las escrituras que no pueden contradecirse. Tú tienes que encontrar un equilibrio en todo, porque una verdad fundamental no puede ser desplazada por otra verdad más simple, más elemental. O sea, uno tiene que interpretar las escrituras con las escrituras, pero con la revelación clara y fundamental, interpretando a las verdades que están menos iluminadas, a las verdades que están medias, como decir, ocultas. Tenemos que interpretar la palabra de Dios con la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Hebreos. Vamos a entrar en Hebreos, vamos a estar en el capítulo 7 o el 8 y 9 probablemente un buen rato. Pero antes de ir ahí, quiero enlazar las dos enseñanzas, la primera y la segunda, con esta tercera, y para enlazarlas, quiero decirles que yo enseñé allí, les recomiendo las enseñanzas, que en Mateo dice claramente el libro de la genealogía de Jesucristo. Y cuando dice Abraham engendró a Isaac, esa palabra engendró, la he enseñado, engendró. Y hay 42 generaciones ahí, 14, 14, 14, y cada una de ellas, Josías engendró a Jeconías. Zorobabel engendró a Abiú. O sea, todos engendran, y esta palabra engendró es la 1080. Parece que la 1080 me parece. Yo la enseñé, ya pueden, aquí está, es la 1080 en la concordancia Strong, y es Genao. Genao. Engendró. Genao. Entonces cuando dice Abraham, Genao a Isaac.
Isaac genao a Jacob y continúa así. O sea que la genealogía de Jesucristo es que los padres van engendrando al siguiente y este engendra al siguiente. Esa palabra engendró es genao y que se usa en Mateo capítulo 1. En todo el capítulo 1 es la palabra que se enseña allí, genao, hasta que Jacob genao al marido de María, de la cual nació, y Jacob engendró a José, o sea que aquí el papá engendra al otro, al hijo José, y José, como lo hemos enseñado, padre de María, o sea que José engendra a María, que es la generación número 41, la decimotercera, porque son 14, 14 y 14. Entonces 13, la 13 es María, porque José no dice engendra, pero ahí lo dice, Jacob engendra a José, y este José, padre de María, o sea, si es el padre de María, pues engendró a María. Pero de 41 veces que los padres engendran al hijo, cuando llega María, dice, padre de María, de la cual nace Jesús llamado el Cristo. O sea que María no engendra a Jesús, según lo que dice la Escritura, porque todos engendran ahí. 14 generaciones, y cuando llega y se acerca y llega María, María no engendra, sino se menciona que de la cual nace. O sea, ok, entonces está bien, yo entiendo, la gente dice, sí, pero explicaciones sí pueden haber, interpretaciones sí, pero pues yo estoy leyendo lo que dice ahí. 41 veces habla de engendrar, pero cuando llega María, no, dice de la cual nace. Okay, solamente dejo eso. Y la segunda parte que quiero decir, que está en la otra palabra. Entonces estamos diciendo que esta palabra, fulano engendró, es genao. Y entonces en Lucas 1:13, que es la otra libro de la generación que está en el capítulo 3, y en el capítulo 3 habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí no lo menciona como una genealogía. El título de las sociedades bíblicas le pone el título Genealogía de Jesús, pero eso es un título que le puso las sociedades bíblicas. En el capítulo 23 empieza, porque la genealogía es a través de David, de su hijo Salomón, por María, pero aquí le pusieron el título, pero ahí nos dice genealogía de Jesucristo, al igual que en Mateo. En Mateo dice, como dice, lo voy a leer de nuevo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en Lucas no dice eso, sino que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Porque no podía decir hijo engendrado por José, y José engendró aquí engendró, no podía. Entonces la palabra de Dios dice lo que dice y no hay que inventar. El título lo puso las sociedades bíblicas, genealogía de Jesús. Entonces ahí hay un problema allí. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es lo que está escrito. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matías, hijo de Amós, etcétera, 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 hijo de Matusalén, hijo de Enoc, usted ya conoce, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ok, entonces ahí vemos que David, cuando dice, esto ya lo enseñamos ya, que hijo de Natán, hijo de David. Entonces, José vino de la línea de David, para que sea legal, por el hijo de David llamado Natán.
Ahora, aquí no usa en ningún momento la palabra genao. No podía usarla porque no hay forma de conectar a José, marido de María, que engendró, pues no engendró nada. Pero lo interesante que quiero compartir es que en Lucas capítulo 1 y el verso 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, estamos hablando, Zacarías era el papá de Juan el Bautista. El ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, esa palabra en Lucas, capítulo 1 y verso 13, esa palabra que dice tu mujer Elizabeth, acá dicen al Reina Valera, te dará a luz, te dará a luz un hijo. Que la mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. En otras versiones dice, te parirá. Te parirá. Lo que quiero enseñar acá, y ustedes pueden escudriñar las escrituras y no la ignoren, como dijo el Señor, ignoran las escrituras. ¿Por qué? Porque pues, está con la Reina Valera y yo no me atrevería a hacerle piedra de tropiezo a un hermanito, pues, y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, imagínense que yo me voy a un pueblito del Perú, que yo he estado allí, donde los hermanitos no saben ni leer bien, y cuando aprenden a leer, leen 1 Juan 5, 7, ¿no? 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¡oh, la Santísima Trinidad! Entonces, imagínate que yo voy ahí, están recién en su primer amor, y yo le voy a decir, no, hermano, eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios, eso no está. Hermanos, créanme, toda esa iglesia de hermanitos humildes van a ver a hermano Felipe diciendo eso. Yo no tengo amor para hacer eso. O sea, yo tendría que darles la palabra de verdad, pero de otra manera, porque si yo les digo 1 Juan 5, 7, eso no estaba, hermanos, me agarran piedras, o si no me agarran piedras, en su corazón les están diciendo, este es un hijo del diablo, este es un anticristo, este está condenado. O sea, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que va a pasar. Entonces, el que come carne no menosprecie o al que come legumbre. Entonces, hay que tener cuidado. Pero en este momento estamos enseñando los 4 vientos, no sabemos a dónde va a llegar la palabra de Dios y el que no la entiende, el que ignore, tranquilo. Pero busca a Dios, que el Espíritu de Dios es el que nos da el entendimiento. El Espíritu de Dios, ¿o acaso no dijo el Señor, Él os enseñará todas las cosas? Él os guiará toda la verdad. Entonces, ¿uno cree eso o no cree? O sea, hay que definirse, hay que decidir. O tú eres el que vas a buscar la verdad. A ver, el hebreo y la línea sanguínea. Y sí, seguro, bastante. Hay un montón de demonios que van a estar al lado así y te van a decir, no, mira acá también. Porque tú estás buscando, porque tú eres el gran buscador de la verdad y vas a buscarla. Pues el Señor conoce que el que pretende saber algo y no sabe nada, se queda más ciego. El que dice, yo veo, yo entiendo, bueno, entonces te vas a quedar más ciego de lo que estás, dice el Señor. Pues eso fue lo que le dijo a los judíos. Repito, este pasaje donde dice, Elizabeth te dará a luz, Elizabeth te parirá, esta palabra te dará a luz, te parirá, es también la 1080, que es la que se usa para engendrar, y es la palabra genao. En otras palabras, lo que dice literalmente allí, claro, pues perdonándome los hermanitos allá de humilde de los campesinos de Perú, si yo les digo, te dará a luz un hijo o te parirá un hijo, y le digo lo que está diciendo literalmente, porque esta es la palabra que se usa, esta es la palabra, porque la Biblia se escribió en el lenguaje griego y esa es la palabra. Lo que dice ahí es, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth engendrará un hijo.
Eso es lo que significa. Engendrará. Genao, un hijo. Oh, o sea que Elizabeth engendró también. Sí. ¿Por qué? Porque Elizabeth como madre y Zacarías como padre, Elizabeth puso lo que puso en la carga cromosómica para que naciera Juan el Bautista. Pero hermano, en ese tiempo, para los que creen que estamos hace 2000 años y para los que también saben que fue hace solamente como 1000 años, vamos a decir, como 2000 años atrás, vamos a para que estén contentos algunos, 2000 años atrás, hermanos, el Señor necesitaba ir a Jerusalén y todo, y pues no le pidió un Rolls Royce, no le pidió un Cadillac, lo que le pidió un pollino de asna, un burrito para sentarse. En ese momento uno se movilizaba en caballos, en burros, en camellos, no había teléfonos celulares, no había televisión, no había libros para leer, enciclopedias. Entonces la gente no sabía en ese tiempo que existía el conocimiento de 46 cromosomas para que una persona sea un ser humano completo y real. ¿No? 23 del padre, 23 de la madre, para que su sangre mezclada nazca una persona con 46 cromosomas. Entonces, Elizabeth engendró un hijo correcto, porque es la verdad. Pero en ese tiempo, ¿qué van a saber de cromosomas? ¿Qué van a saber de glóbulos blancos y rojos y leucocitos y plasma? O sea, ¿qué van a saber del ADN? No sabían nada de eso. Ellos sabían que Juan era el hijo de Elizabeth. Y la palabra de Dios dice que Elizabeth engendró. Entonces, si hay alguno que dice ahí, no, pero no dice que engendró, Felipe es un falso profeta, tiene el espíritu anticristo. Dios mío, yo miro al cielo y digo, Padre, encárgate tú de ello, porque yo estoy aquí contigo hablando la verdad. Esa es la verdad, me interesa la verdad. Pero para el que ignora, hermanito, por favor, ignora. Tranquilo, cultiva café por allá y ponte a silbar y sé feliz. Pero si quieres la verdad, búscala porque la vas a encontrar, pero prepárate, tienes que ser humilde para renunciar a toda tu teología. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esa es la introducción, vamos a decir. Ahora, cuando la palabra de Dios dice, de la cual nace Jesús, entonces vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 6. Entonces, cuando el Señor viene, capítulo 1 de Hebreos, dice, mi hijo, vamos a leer el 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mí hijo. Ok, entonces la gente lee, ¿quién engendró al hijo? Pues ahí dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién engendró? Pues que yo sepa, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Un genos, único, un solo. Esa es la definición, es único. Jesucristo fue el unigénito del Padre. Jesucristo fue el primogénito de los hijos de María. La Biblia dice que si Dios lo engendró hoy y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo, quiere decir que sabiendo que él es el unigénito, que es lo único que salió de Dios, el único que Dios, vamos a decir, engendró, porque es el hijo de él, no hay otro. Entonces quiere decir que el cuerpo de Jesús cuando resucita, y presten atención, el cuerpo del Señor Jesucristo resucitó. Él murió, probó la muerte, pero el cuerpo cuando él resucita, se aparece a los discípulos.
Se aparece una mujer primeramente, la mujer lo quiere tocar y ustedes saben lo que le dijo el Señor. No quiero ir a abrir Biblia, ustedes búsquenlo, pero busquen el pasaje. Pero si lo buscan, dice, la saluda y quiere tocarlo, abrazarlo, no sé, y le dice, no me toques, mujer. No me toques. Creo que voy a leerlo mejor. Porque aún no he subido. Juan 20, 17. Jesús le dijo, María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos. Los trata de hermanos. Y aquí en Hebreos, cuando dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, oh, ¿cómo que no? No era que era el unigénito, no. Porque acá tienes que entender la relación de Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre, el unigénito del Padre, en su relación con sus hermanos. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles ministros y a sus ángeles espíritus, perdón, y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo, porque pues Dios lo engendró. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus, esa palabra compañeros es más que a tus hermanos. Sentar, metocos o participantes, esa es la palabra que significa compañeros, con óleo de alegría más que tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. O sea, está hablando de que era Dios y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Pues Dios. Y aquí lo está diciendo, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán, etcétera, etcétera, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice aquí, por ejemplo, siguiendo en el capítulo 2, hablando del Señor Jesucristo, dice, pero vemos, el versículo 9, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. O sea, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, gustó, probó la muerte por nosotros, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, muchos hijos a la gloria. Él es también el primogénito de los muertos. Jesús es el unigénito del Padre. Jesús es el primogénito de María. Y eso es bíblico y es irrefutable. Jesús es el primogénito de los muertos. Bíblico, irrefutable. Entonces dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, los primogénitos de los muertos, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Que le dijo aquí a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, que si el Señor acababa de resucitar, porque pues fueron bien temprano, casi de madrugada, medio oscuro, al sepulcro ya no estaba, y por ahí de repente sale, lo busca, y María se tropieza con él, que todavía no había subido al cielo, al lugar santísimo. Porque la Biblia dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir que este es un momento bendito, muy especial, donde el Señor había estado muerto, se fue en el espíritu a predicar a los infiernos, al Seol, donde estaban todas las divisiones del infierno y de los muertos. Le tomó la llave del infierno y de la muerte al diablo, pero él, cuando resucita corporalmente, María lo agarró justo en el momento en que todavía no subió. Y le dice, no me toques porque yo no he subido a mi Padre todavía. O sea, Dios no puede mentir. O sea, si él dice todavía no he subido, él todavía no había ascendido al cielo. Entonces dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro. Dile a mis hermanos
Entonces acá en Hebreos dice, no se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que mira el contexto en que estoy hablando, porque yo no estoy inventando, el contexto es lo que importa. Así que, dice, continuando, así que, o sea, de todo lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De que Dios engendra a su Hijo, al unigénito. Ese unigénito es Dios. Y ese Dios tiene hermanos y esa es la humanidad de Jesús. Y dice, anunciaré a mis hermanos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Ahí viene la parte interesante. Está hablando de los hermanos de Jesús. Está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de nosotros. Pero en este caso, está hablando de lo que estamos leyendo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Por qué? ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son los hermanos de Jesús. Por cuanto ellos participaron de carne y sangre, carne, sarx, y sangre, aima. Por cuanto los hijos participaron de carne, a ver, sarx y aima. De carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que, rapidito el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No socorrió a los ángeles espirituales, que los ángeles fueron creados primero que los hombres, y fueron creados con, ahora, ¿dónde está? Eso en la Biblia, herejía, ok. Dios creó los cielos, es Shamayim que contiene agua. Cuando Dios crea los cielos en los libros, aparece exactamente que Dios creó a los ángeles. Los ángeles fueron creados del agua. En el principio Dios creó los cielos, o sea, ahí estaba el agua y la tierra, y esa es la materia prima con que Dios hizo todo. Entonces los seres espirituales, los ángeles, fueron hechos del agua. Del agua también Dios creó los peces y Dios creó los pájaros, las aves. ¿Será por eso que tienen alas? Bueno, porque salieron del agua. A diferencia de los reptiles y de las bestias, los cuadrúpedos salieron de la tierra, al igual que el hombre. Entonces, dice acá, porque ciertamente no socorrió a esos ángeles, sino que socorrió a la descendencia, al genao de Abraham. ¿Qué significa? Pues a los seres humanos, a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué no la descendencia de Nimrod, por ejemplo? No, pues es la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Abraham para que a partir de ese hombre se haga para él mismo un pueblo, para los que iban a creer en él, para los hijos de Dios, para los hermanos del Señor Jesucristo. En este caso somos nosotros, porque Jesús lo dijo claro. Hey, tu mamá y tus hermanos están y te buscan. No, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Todo aquel que oye la palabra de Dios y la hace, esa es mi mamá y mis hermanos y mis hermanas. Entonces, en otras palabras, los hijos de Dios son los que participan de esta descendencia socorrida por el Señor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dice, a ver niños, ¿qué dice acá la palabra de Dios en Hebreos 2:17? Por lo cual debía ser en todo, ¿qué cosa? Igual a sus hermanos, dice. No, la palabra de Dios siempre usa cuando se trata de este tema. Entonces, ay Dios mío, hasta ya me emocioné tanto que semejante. Semejante es diferente a igual. Igual es diferente a semejante, no es lo mismo. Entonces, Dios se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y acá dice, por lo cual debía ser en todo semejante
a los hombres, a los hermanos, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, ¿por qué el Señor Jesús es poderoso para socorrernos? Porque él nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca. El Señor Jesús es el Cordero sin mancha, inmaculado, nunca hubo pecado. La Biblia dice en Romanos 8 o 5:8 me parece, y si no es así me equivoqué, soy humano, entonces chequeen ustedes, pero la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecaron, o sea, pasó la muerte a todos los hombres. ¿Qué significa eso? Pues que ningún hombre tiene vida eterna. Adán murió a los 930, no llegó a un día, porque para Dios un día es como 1000 años. Y por eso el Señor vino a darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque al entrar el pecado, entró la muerte, todos mueren, todos pecan, está establecido que los hombres mueran una vez. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que María era hija engendrada por su papá José y su papá por el abuelo y así, y al final fue engendrado por David, por Salomón, por David, y luego sigue por Abraham. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad de la sangre de Jesucristo. Jesucristo tenía la sangre de ¿quién? ¿Tenía su propia sangre o tenía la sangre de María? No, es que el hermano Felipe está negando la humanidad de Jesucristo. ¿En qué momento yo he negado la humanidad de Jesucristo? Él tenía que ser semejante en todos. Nacido de mujer, fuera amamantado por los pechos de María, abrió el vientre y nació, fue circuncidado varón al 8º día. Se alimentó de las fibras del útero, los tejidos de María, claro que sí. El santo ser que iba a nacer se llamaba Jesús, porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados, Dios con nosotros. Pero acá lo que estamos discutiendo, muchos se han escandalizado y algunos han ido. Quiero que sepan, que no les llame la atención, pero yo no soy siervo de los hombres, sino de Jesucristo. Si algunos se escandalizan, pues ¿qué puedo hacer? Yo estoy demostrando por las escrituras que él vino, y lo leímos 3 testimonios, con su propia sangre. Entonces, o crees eso, o crees que usó la sangre de María. Bueno, créelo como quieras. No hay ningún problema, pero no te pongas un enemigo, como algunos días se quieren poner enemigos con uno que estamos hablando de herejía, estamos hablando con la Biblia. Tenía que ser semejante. Es el hijo del hombre. El hijo de José, no. El hijo de María. Ok, entonces el hijo de la mujer, entonces también. Ignoran las escrituras y el poder de Dios absolutamente. Tenía que ser semejante a sus hermanos. Entonces vamos a ir avanzando porque voy a leer un ratito Isaías. No sé cuánto me va a demorar esto, porque yo pensé que iba a ser rápido esto, pero no va a ser tan rápido. Isaías capítulo 11, verso 10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, Isaí, usted sabe que es papá de David, la cual estará puesta para pendón de los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Gloriosa. La raíz de Isaí. Y ese versículo también está en Romanos 15:12. Romanos 15:12. A ver. 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. ¿De quién está hablando? Pues de la raíz de Isaí. ¿De quién está hablando? De la raíz de David. Esa palabra raíz que usa Romanos, y que es la misma palabra en hebreo que usa Isaías 10, es la palabra risa. Y esa palabra risa ya la hemos enseñado. Y es la palabra que se usa para la raíz de los árboles. Quítense de vosotros toda raíz de amargura.
Entonces, quiero decirles que cuando el Señor dice en Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, Apocalipsis 22:16, dice, si ustedes leen bien, Apocalipsis 22, aquí acabamos de leer ahí la raíz de Isaí, y en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús, dice, yo soy la raíz, que esa palabra es risa, y linaje, que es genao. Yo Jesús soy. ¿Quién es? ¿Es Abraham? ¿Es David? ¿O quién es la raíz? Porque linaje es genao, pero la raíz de David es Jesús. Yo Jesús soy la raíz. O sea, cada vez más grande lo voy a poner. Yo soy la risa en la palabra griega. Yo Jesús soy la raíz. Que yo sepa, esa palabra raíz se usa cuando tenemos aquí un árbol y un árbol tiene ramas, hojas, y aquí tiene la raíz. Si van a buscar el diccionario, ¿qué es la raíz? La raíz es la que sostiene al árbol. La raíz es lo que empieza a formar este tronco y va creciendo, y esta raíz va absorbiendo de la tierra todos los minerales, los nutrientes, la savia viene de acá y crece. ¿Qué es lo que sostiene al árbol? Las ramas no, las hojas no. El tronco, bueno, sí parece, no. Lo que sostiene al árbol es la raíz, la raíz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo Jesús, yo soy la raíz. ¿La raíz de quién? La raíz de David. Oh, yo pensé que lo que sostiene a Jesús es el rey David. Sí, seguro. Pregúntale a Urías. Pregúntale a Urías Eteo qué opina de David. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede depender de ningún hombre. Todos pecamos. Estamos destituidos y la muerte entró por el pecado. Ningún ser humano, a partir de Adán, llegó a tener su sangre pura. Y Dios es santo y el cordero tenía que ser inmaculado, y los corderos de antes purificaban por un poco de tiempo. Nunca pudo haber una remisión total de los pecados. ¿Por qué? Porque no había un cordero perfecto. La sangre de los animales era corrompida de todas maneras. ¿Pero de qué estamos hablando? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a... Juró. Vamos a ir ahora sí a Hebreos, capítulo 7, porque esto va a ser un poco largo. Porque aquí no vamos a inventar, vamos a leer la palabra de Dios. Porque hay un montón que usan las escrituras para decir lo que le da la gana. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec, capítulo 7 de Hebreos. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que, y vamos a ver que Dios juró, Salmo,
110, me parece. Salmo 110. El famoso salmo que el Señor Jesucristo se lo citó a los fariseos. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Y el versículo 4 dice: juró el Señor. Hermanos, tengan mucho cuidado cómo interpretan. Ustedes no pueden interpretar un pasaje de una escritura sin un fundamento. Ustedes tienen que interpretar lo que sigue, o sea, lo que sigue arriba, tienen que interpretarlo con una base sólida. Y acá Dios está hablando y está jurando. Es imposible que Dios se equivoque cuando jura y interpone juramento. Juró Dios, el Señor, y no se arrepentirá. ¿Qué dijo Dios? Wow, con juramento. Tú eres, y está hablando, tú eres, le está hablando a el unigénito. Tú eres sacerdote para siempre. Y hermano, no sé si ustedes van a ver esto tan glorioso. El Señor Dios juró que el Señor Jesucristo, su Hijo, iba a ser el sacerdote eterno, glorioso, pero según el orden, según las características, según la capacidad, el ministerio, no sé cómo llamarlo, el orden, la manera, la semejanza, como quieras llamarlo. Juró Dios que tenía que ser según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo se atreven ustedes a interpretarlo de otra manera? Entonces habría que ver quién fuera este sacerdote. Bueno, ahí lo dice. No tenía papá, no tenía mamá y no tenía genealogía. No tenía genealogía. Ahí lo dice. Sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios. O sea que si tenía papá, bueno, José no era. Si tenía mamá, sí, era el primogénito de María, la Biblia lo dice. Oh, si la Biblia dice que era primogénito, entonces creemos, claro que creemos. Era el hijo de María, su primogénito, sí. Pero cuando ya hablamos sangre, la gente se bloquea. ¿Por qué? Porque los trinitarios romanos que se metieron y pues cristianizaron a todo el mundo con un decreto papal y se inventaron la Trinidad hasta el día de hoy. Y muchos que han estado con nosotros se han ido porque se acercaron porque creyeron en la tierra plana. Pero cuando, pero estos no creen en la Trinidad. Entonces yo, Trinidad, o sea, no, creemos un Dios. No, yo también creo en un Dios, pero en la Trinidad no, no, herejes se van. ¿Qué podemos hacer, hermano? Ahora hay otros más sofisticados. No creen en la Trinidad, pero creen en el Papá y en el Hijo, en dos personas. Sí, porque está bien claro el Padre y el Hijo. No tenemos tiempo, hermanos, porque el entendimiento lo da el Señor y no puede contradecir sus escrituras. El Hijo de Dios tiene que ser semejante. Entonces, ¿en qué está hablando? Pues semejante, como lo hemos escrito varias veces, semejante. El Señor vino con su propia sangre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo. O sea, cuán grande era este que era grande, mucho más grande que Abraham, que cuando dijo el Señor a los religiosos, le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Agarraron piedras y empezaron a apedrearle. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que atravesó por en medio de ellos. Yo he escuchado predicadores que dijo: todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre. Ok, entonces, ¿qué clase de hombre sería, no? ¿Que podía atravesar las puertas? Podía atravesar, no, pero eso atravesó las puertas cuando resucitó, no. Cuando estaba la multitud, querían apedrearlo, él dijo: no es mi tiempo de morir, así que atravesó a través de ellos. Esa es la interpretación correcta, es que había una multitud de miles que venían a apedrearlo todo, pues no había dónde escapar. Bueno, atravesó por sus cuerpos. ¿Qué clase de cuerpo tendría el Señor? ¿Qué clase de sarx? ¿Qué clase de carne tendría el Señor que le atravesó? ¿Qué clase de carne tendría el Señor
que un día se transfiguró delante de ellos y vieron su rostro glorioso, diferente, se transformó. Se transformó. Va a ser un poco difícil dar esta enseñanza porque hay tanto que dar, pero que vamos a ver si encontramos esa parte donde se transforma. ¿Dónde está, Padre Santo? A ver. La transfiguración, la famosa transfiguración, Mateo capítulo 17. Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Entonces, en ese momento, ¿era el Hijo del Hombre? Sí. ¿Era el Hijo de Dios? Sí. Pero ¿qué clase de cuerpo tenía? ¿Qué clase de sarx tenía que pudo transfigurarse delante de ellos? Y en Lucas capítulo 9, versículo 28 también dice lo mismo. Lucas capítulo 9 dice, Lucas 9, 28 al 36. A ver, Lucas 9, 28 al 36. Ahí está el pasaje de nuevo. Y miren lo que dice el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La apariencia de su rostro se hizo otra. Felipe, ¿de qué estás hablando? ¿De la sangre? ¿De qué? Estoy hablando de todo, Señor. Para que su apariencia de su rostro se haga otra. ¿Qué te sorprende, Dios mío? Ignora las escrituras y el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Le dio la gana de cambiar su rostro. O yo estoy leyendo mal. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, se hizo otra, se hizo otra. Oh, otra, sí. Camino de Maús no lo reconocieron, tenía otro rostro. O sea, no lo pudieron reconocer. María no lo reconoció, pensaba que era el hortelano, pensaba que era el jardinero. ¿Dónde le pusiste? Al jardinero, no era jardinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que cuando el Señor resucita, estoy hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo, el tema es la sangre de Jesucristo. ¿Qué sangre tendría Él? Porque la Biblia dice, y hemos dado versículos bíblicos, 3 hasta 4 testimonios. Él vino con su propia sangre. La Biblia dice, vino con su propia sangre. Él vino todo con su propia sangre. ¿De dónde? Del cielo. Entonces, ¿qué pasó con María? Bueno, interprétalo como quieras y sé feliz. Pregúntaselo al Espíritu de Dios porque te va a guiar toda la verdad, porque la palabra no puede contradecirse. La sangre de los hombres estaba corrompida. Dios no puede usar, justamente, no pudo usar ninguna sangre, tuvo que hacerlo Él para salvarnos. Quedaron 8 personas, tuvo que destruir todo porque solamente habían 8 que podía salvar y volver a recrear, a repoblar, mejor dicho, la tierra. Podía haber recreado si quería, pero dijo, ¿para qué? Va a tener que destruir todo y bueno, a partir de esto hago que todos se vuelvan a multiplicar. Con 8 personas quedaron. O sea, imagínate, no había ni uno solo, todos tenían la sangre corrompida. María, la madre de Jesús, su primogénito, pues tenía su sangre corrompida también. Vaya que me escuche el ensotanado Vaticano. Ay, hereje, el padre cuadrúpedo, ¿cómo le llaman? El padre toro. Es un infiltrado del infierno, quiero que sepan. Hereje, los separados, los protestantes. Ese tipo está puesto para verdaderamente engañar a un montón de cristianos que no conocen las escrituras ni menos el poder de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando Jesús, el Señor, resucita y era recién resucitado, le dijo, no me toques. No me toques. ¿Qué pasó 8 días después? Para ir avanzando, si no, no vamos a pasar. ¿Qué pasó 8 días después? Se aparece en medio con la puerta cerrada porque pues se había aparecido antes, pero 8 días después estaba ahí el Tomasito, que no estuvo ese día que se apareció también. Y le dijo, ven Tomasito, pon tu dedo y mete tu mano, tócame. ¿Dónde está eso? Porque dice, un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo.
¿Dónde está eso? Juan 20, capítulo 20, verso 27. Luego dijo a Tomás. ¿Cuándo le dijo a Tomás? Pues ahí se lo dije. 8 días después. Okay. 27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. El Señor ya había resucitado y ya había ido al cielo. Cuando muere, desciende abajo, va a pregonar, a predicar, a quitar autoridad, a destruir lo que tenga que destruir abajo. Luego se aparece a María, pero no me toques. Y de ahí se fue para arriba. Ya se fue para arriba acá porque ya lo podían tocar. Él no puede mentir, no me toques porque todavía no he subido, pero subo y vengo. Vino y le dice, métela en mi costado, tócame, ya me puedes tocar. ¿Qué hizo el Señor en esos días? Pues de acuerdo a las escrituras, lo que yo entiendo, subió al lugar altísimo, subió a lo más alto, se sentó en la diestra de la gloria y el poder de Dios y llevó su sangre, su propia sangre, la llevó al lugar santísimo. ¿Dónde dice eso? Ahí lo vamos a leer. Métela en tu costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Querido pueblo de Dios, tenemos un Dios bendito que decidió tomar la forma de siervo en semejanza de hombre, pero que decidió mantener su cuerpo glorificado con las heridas visibles. Verán al que lo traspasaron. Cuando Juan vio la visión en el cielo, vio en el medio del trono como un cordero inmolado en pie. O sea, en otras palabras, el cordero estaba vivo, estaba en pie, pero estaba como inmolado, o sea, como sacrificado, como lastimado, porque el Señor fue herido. Y Dios quiso que así se muestre hasta que Dios sea todo en todos, hasta que su último enemigo sea puesto por estar a sus pies, y luego el Hijo mismo se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos. Pero mientras tanto, Él está intercediendo por nosotros. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, sí, porque hay un pasaje donde se asustaron y él les dijo, ¿dónde está ese pasaje bendito donde dijo, porque un espíritu no tiene, a ver, está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, el último capítulo en base de Lucas capítulo 24, es importante que conozcamos más quién es nuestro Padre Dios. Lucas 24. Las señales de los clavos. La misma historia de Tomasito. Ok, 24, del versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. O sea, el Señor no solamente tenía heridas cicatrizadas en sus manos y en su costado, como le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado, sino también sus pies se los enseñó. O sea que un cordero en pie como inmolado. Dice, mira mis manos, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo mismo soy. Palpad. ¿Qué significa palpad? Tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermanos queridos, está hablando Dios, por favor. Dios tiene carne y huesos. Ahorita me van a mandar una carta de hereje.
Felipe se fue. O sea, dice que Dios tiene carne y huesos. No me importa. A mí no me importa lo que digan. El misterio de nuestro Padre y de Cristo, un misterio bendito, él mismo está hablando, no está hablando Pedro ni Juan, está hablando, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy, tóquenme y véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo, carne ni huesos, pero la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. Oh sí, la Biblia dice eso. Oh, qué bien, muy bien, estás bien, es verdad, pero no entiendes todo, ignoras las escrituras y el poder de Dios, porque me tienes que sujetar esa palabra, me la tienes que sujetar a esta, lo que él dijo, me la tienes que sujetar a lo que él juró, que juró que él iba a tener un sacerdocio semejante, tenía que ser semejante con juramento a un hombre, a un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tenía que tener padre, no tenía que tener madre y no tenía que tener genealogía. Me sujetas tus interpretaciones teológicas con el juramento de Dios. Aquí Dios está hablando, tócame, yo tengo carne y huesos. Interprétalo como quieras. Interprétalo como quieras. Los que ignoran el poder de Dios es que Él es todopoderoso y que no hay nada imposible. ¿Qué puede hacer? Puede atravesar. Estaban todos encerrados ahí, atravesó la puerta y se puso en medio de ellos. Cuando partió el pan, se le abrieron los ojos y después le dio la gana de desaparecer. Luego, cuando estaba ahí, les hizo pescado y miel, comieron la brasa y no se dieron cuenta que era Jesús en un momento. Estamos viendo que cuando ahí se transfiguró en otra forma y la Biblia dice y les apareció en otra forma. ¿Dónde está eso? Búsquenlo en la escritura, porque si me dedico a hacer, vamos a prolongar mucho la escritura. La escritura en los evangelios dice, se les apareció en otro morfes, en otra forma. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Que Jesús, el hijo de José el carpintero, según se creía, que Jesús de Nazaret, el primogénito de los hijos de María, esposa de José, no era un hombre cualquiera. Si con eso solamente se quedan, es bastante, hermanos. Y créanme, les estoy probando que el pecado entró por la muerte y todos pecaron. O sea, él no podía tener una sangre corrompida, por favor. O sea, el fundamento tiene que interpretar a lo que se le va a poner encima. Entonces, ¿qué significa? ¿Que María no le dio su sangre? A ver, voy a decirlo así. En mi opinión, no. Yo, Felipe, pienso que no. Esa es mi opinión. Para los saduceos y los fariseos, pues ahí para que cuando cruja sus dientes no se le rompa. Estoy diciendo que es mi opinión. De lo que yo entiendo de la palabra de Dios y de lo que estoy leyendo acá, pues vino con su propia sangre. ¿Aún sí dónde dice eso? Bueno, veámoslo pues. Veámoslo, porque unos tienen que leerlo de nuevo. ¿Dónde está? Primera de Juan, capítulo 5. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Vino mediante agua y sangre. ¿Qué pasó cuando lo crucificaron al Señor? Cuando lo crucificaron, dice estamos en 1 de Juan 5, pero también está aquí en Juan 19, donde dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, cuando uno pincha un globo de agua, sale el agua. Si el globo está lleno de aire, explota. Si el globo está lleno de pintura, la pintura sale con fuerza. Y cuando pincha y la lanza entra en un costado del Señor, al instante salió porque estaba lleno. ¿Estaba lleno de qué? De sangre y agua.
Y los grandes teólogos interpretan, oh, eso puede suceder porque su corazón, el medocardio y la piel. O sea, no le da la gana de que exista la posibilidad de que no era un hombre como tú y como yo. No, pues no. No, es que él fue hombre, 100% Dios, 100% hombre, como dicen los católicos romanos desde hace no sé cuántos cientos de años. Dicen las cosas y no tienen la menor idea de lo que están hablando. No lo entienden, no lo comprenden, como dice la Escritura, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Cristianos evangélicos que toda su vida han ido a la iglesia 20, 30, 40 años viviendo en pecado y creen que se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque ya aceptaron al Señor en su corazón. O sea, ellos son los que aceptan al Señor. Wow, ok. Pues sigue creyendo que Dios se humilló y dijo, lo voy a ir porque me está recibiendo. Señor Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor, ok, como mi Salvador, ok, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tener que ser obediente, me están aceptando y voy a ir a salvarlos. Ese es el evangelio que tienen. Que yo sepa, el evangelio que tienen, unas cuantas hojas más allá, se lo voy a decir. Capítulo 24 de Lucas, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Punto. Y yo enviaré mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que predicamos. Y en primera de Juan, hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua y solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y más atrás dice ahí, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Sangre, agua y espíritu. Y estos tres concuerdan. Esa palabra concuerdan es la palabra griega eisi, E-I-C, que para algunos que quieren buscarla es la 1526. Y literalmente significa están hacia lo uno. Están hacia lo uno. O en inglés es agree in one. O son uno en acuerdo. Son uno en acuerdo. Eso es lo que significa los tres concuerdan. Son uno en acuerdo. Lo que la gente, ahí está la Trinidad. Sí, o sea, yo quiero la Trinidad de la sangre, el agua y el Espíritu. Pues yo digo, así sea, amén. Sí, hay tres. El agua, Jesús vino mediante agua y sangre, pero el Espíritu es el que está allí, el que da testimonio. El Espíritu se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Bendito Dios. Pero dice que no está solo, que los tres son uno en acuerdo. Jesús vino mediante agua y sangre y el Espíritu se queda testimonio porque el Espíritu es la verdad. La verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad. O sea que sí, no puede separar. No puede separar. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Entonces quiere decir que cuando le dijo, ven acá, Tomasito, ahora sí puedes tocarme. María no me pudo tocar porque todavía no había subido. ¿Qué tenía que hacer yo para que después me puedan tocar? Tenía que llevar mi sangre bendita al lugar santísimo. Lo hizo cuando baja después de 8 días. Ahora sí le dice Tomasito, a ver, tócame. Y lo tocó.
¿No ves que no soy un espíritu? ¿No ves que tengo carne y hueso? Vamos a comer un pescado, a ver, porque se quedaron medio bloqueados. Ellos se quedaron bloqueados todavía. No sé si hasta el día de hoy, no, ya no creo, pero se quedaron bien bloqueados, se quedaron atónitos. No, pues estaban graves. Estaban graves. Dijo, no, deme algo de comer. Entonces se empezó a comer y ya se tranquilizaron porque estaban asustados. Estaban asustados. ¿Quién era el que tenían delante? Era el que vino mediante agua y sangre. Y estos tres concuerdan. Por eso es que cuando él aparece, les digo, tóquenme, carne y hueso. Ahora la gente dice, carne y hueso, sí, pero hermano, no te confundas. No era cualquier carne, no era cualquier hueso, y la sangre que cuando le atravesaron no era cualquier sangre. Entonces, vamos a ver si avanzamos. Dice, ay Dios mío, qué largo la enseñancita. No sé si la vamos a terminar para dar una cuarta enseñanza o qué. Estamos en Hebreos. Yo quería leer Hebreos porque es importante Hebreos 7. Estábamos en Hebreos 7. A ver si avanzo. Melquisedec ya lo pasamos. Vamos a leer versículos salteados porque si no sería muchísimo. Voy a leer Hebreos 7:6. Pero aquel, estamos hablando que no tenía padre, madre sin genealogía y tenía que ser semejante al Hijo de Dios. Ese dice, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿De quién ellos? Pues la descendencia de Abraham. Está hablando de Abraham, el patriarca. Aquel cuya genealogía, el genos, está para los que están ahí preocupados de la genealogía de David, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Vamos a saltearnos al versículo 16. No constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia. O sea, este sacerdocio estaba constituido no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de la genealogía humana, sino según el poder de una vida indestructible. Voy a saltarme al versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como leímos en el Salmo 110:4. Por tanto, ¿de quién está hablando? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Está hablando de Jesús, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, o sea, Jesús, nos convenía. ¿Por qué? Porque él era santo. Esa palabra no es agios, como también se traduce, es aosios. H-O-S-I-O, osios. Era osios, era inocente. Esa palabra inocente es la palabra akakos, que significa cándido, simple, pero no solamente era santo, inocente, sino la tercera característica dice que era sin mancha. O sea, sin mancha. Esa palabra es amiantos, la número 283, que significa inmaculado, limpio, puro, intachable. O sea, en otras palabras, su cuerpo era perfecto, sus ojos eran perfectos, su sangre era perfecta. Ahí lo dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por favor, hermanos. Si alguien está creyendo que Jesús de Nazaret cargaba los cromosomas de María, una mujer que estaba bajo la maldición de Adán, por la cual entró el pecado, entró la muerte, entró todo. Está creyendo que María es la madre de Dios, por favor. María fue la madre del primogénito de sus hijos, porque tenía que ser legal. Tenía que cumplirse la palabra de Dios, las escrituras, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso es que tenía que venir legalmente de un linaje, tenía que ser lógicamente del pueblo de Dios, de Abraham, de David y luego nacido de María. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos convenía más sublime que los cielos, que no tienen necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El cordero que está en el medio del trono como inmolado le dio la gana de conservar sus huesos y su carne gloriosa, que puede transformarla en la gloria más sublime, donde ya nadie lo va a poder ver, porque pues él tiene que regularse, hermanos, como lo hemos leído. Se transfiguró y cambió de forma, se apareció en otra morfe, de repente se irradiaron sus vestidos y se apareció Moisés y Elías. Hermanos queridos, la gente peca de ignorancia absoluta y lo peor de todo, de una soberbia de decir que creen en Dios y ni siquiera pueden creer que Dios puede hacerlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y gente aquí que me viene a discutir de teología y de doctrina y están absolutamente ciegos porque Dios quiso que se sigan ciegos, porque creen que saben algo y no saben nada. Y Dios dice, ¿tú crees? Vaya para allá. Vaya a enseñar a ciegos. Eres un ciego guiando a otros ciegos. Sigue para allá. Que nos encontramos en el día del juicio. Hablando del día del juicio, hace un par de días, mi nieto de 6 años siempre me pregunta, aquí hice un dibujo una vez para enseñarle más de Dios. Mira, le saqué ves el sol, la luna, así están las dos misma vez, le hice el dibujo y entendió un poquito más de Dios. Y mientras les enseñaba, él no se quedó satisfecho, pero I want to see how God is. Quiero conocer a Dios. Yo le dije, no, you're going to have a meeting with him, le dije. No, tú vas a tener un meeting, una cita con él. Oh, sí, de todas maneras tú lo vas a conocer, le dije. Oh, sí, se alegró. Oh, yes, yo quiero ver a Dios. Y yo entre mí lo veía chiquito, 6 añitos. Y yo entre mí todo lo que se me pasó en mente, si supieras todo lo que va a pasar en tu vida, vas a crecer, vas a tener 18 años, 20 años, no sé si te vas a casar, ¿no? Y bueno, en algún momento definitivamente vas a presentarte la presencia del Señor. A mi nieto tengo que reconocer que es la verdad también. Entonces, hermanos, todos le vamos a dar cuenta a ese Dios glorioso, pero por lo menos quédate con algo, que para él no hay nada imposible. Por lo menos se entiende eso. Entonces tu teología tiene que estar regulada a esa verdad de que para él no hay nada imposible. ¿Ok? Entonces, seguimos con el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos, dice, wow, hay un punto principal de lo que venimos a decir. Sí, ¿qué es? Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿en dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ok, el Señor dijo, voy al cielo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, y se sentó, así como yo, si ustedes vencen, yo también, así como he vencido, ustedes vencerán, y así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces la gente interpreta, pues ahí un sillón, ahí el Padre está sentado y él se sienta encima, ¿no? Entonces, porque interpretan lo que leen, pero no se sujetan a toda la palabra. La palabra dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del nuevo santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Oh, verdadero tabernáculo. O sea que hay un verdadero tabernáculo. Sí, hermanos, porque en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de Israel, pues Dios le dio un modelo, que lo hagan igual al modelo, porque él quería que sea como Dios se lo está dando. Hazlo de acuerdo al modelo, por favor, ¿eh? No te me equivoques. Había una sombra de lo que era verdadero. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Ahora, esto que está aquí, ¿dónde se enlaza con la sangre? Cuando hace un nuevo pacto. Ahí lo pueden leer, versículo 8, vienen días en que estableceré un nuevo pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos serán mi pueblo, nadie dirá enseñar al Señor, pero ¿cómo termina? Todo esto será posible porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y nunca más me acordaré. Wow, o sea, eso es algo diferente. Por esto es diferente. Por esto, por la sangre de Jesucristo es posible.
O sea, todo ese pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, todo eso es posible porque al final de toda la descripción del pacto, al final, Él perdona y nunca más se acuerda de los pecados. Pero ¿cómo es posible? Por la sangre. ¿Qué sangre? Esa bendita sangre que no fue cualquiera. Su propia sangre. ¿La sangre de quién? Del bendito Dios Altísimo que creó los cielos, la tierra, el mar. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, pues si tú no crees que eso es posible para Dios, es tu problema. Así que, versículo 23. Perdón, vamos a leer capítulo 9, perdón. Vamos a capítulo 9. Ahora, aquí está esta parte interesante que quiero entrelazar. Está hablando de un verdadero tabernáculo. Entonces dice, porque en ese tabernáculo terrenal, dice el versículo 1, y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de protección. Tras segundos velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Había un incensario, había un arca y etcétera. Sobre ella había querubines de gloria, de oro, y así dispuestas estas cosas en la primera parte, etcétera. O sea, no vamos a entrar en eso, pero lo que quiero decir es que había un tabernáculo con instrumentos, con, digamos, muebles, con componentes importantes, porque Dios le dijo, hazlo conforme a lo que yo te he mostrado, porque Dios quería hacer algo verdadero de lo que está ahí arriba, que se parezca por lo menos en una sombra. Entonces lo que quiero decir esto es que hay un tabernáculo en el cielo real. Versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos como lo hizo pues en el tiempo de Moisés, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Oh, no de esta creación, sí, la del terrenal, la terrenal, porque el primer Adán fue terrenal, de acá abajo, pero el segundo Adán no es terrenal, viene del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está allá. Entonces, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús vino mediante sangre. Agua y el Espíritu da testimonio. Estos tres, dice, son uno en acuerdo. Dice la palabra de Dios, no con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! O sea que hay un lugar verdaderamente en el cielo que es verdadero, sí. ¿Hay un templo arriba de Dios? Sí. ¿Hay incensarios? Sí. ¿Hay cuatro cuernos de? Sí. Como el modelo que Dios le mostró, así hay uno verdadero, no de una creación como creación de la tierra, no, hay uno de allá arriba, verdadero, y de eso estamos hablando. Entonces, cuando María se le acercó y Jesús le dijo, mujer, no me toques, todavía no he subido arriba. Entonces, él fue y hizo esto. Con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Entonces, cuando él regresa, dijo, vayan, prediquen a todas las naciones, en mi nombre echen fuera demonios, pongan la mano sobre los enfermos y vayan y prediquen a todas las naciones el arrepentimiento para perdón de pecados y yo les voy a dar mi Espíritu Santo. O sea que toda la gloria a Dios, toda la potencia, la majestad, estaba revestido él, se puso en su lugar de gloria y ordenó que se predique su mensaje. Entonces, él entró en el lugar santísimo verdadero, llevó su sangre, pero espérate, yo no lo veo al Señor cargando una botellita con sangre y llevarla arriba. O sea, hermano, yo tampoco lo entiendo, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Él murió, probó la muerte por nosotros, se fue abajo, bien abajo, lo más abajo, arrebató todo el poder allá y luego se le aparece que no me toques todavía. Luego él se va, lleva su sangre bendita al lugar santísimo. O sea que la sangre de Jesús está arriba. Sí. Uy, hermano, ¿dónde está eso? Voy a decir, sigue leyendo unas páginas más atrás. Cuando dice,
Ustedes no se han acercado ahí en el tiempo de Moisés al monte que se podía tocar, que ardía en fuego, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, el sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogar, no me hables, que habla con Moisés, no con nosotros, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Ustedes no se han acercado allí, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, al Dios justo, bendito juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, oh Jesús, sí, el mediador del nuevo pacto, y se han acercado a la sangre rociada. El Señor Jesús entró en el lugar santísimo verdadero del cielo, llevó su sangre y la derramó y la roció allá en el cielo y reconcilió las cosas, no solamente en la tierra, sino las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Jesucristo es pura y bendita, no tiene absolutamente ningún átomo de un ser humano que estaba muerto en delitos y pecados, así como Abraham, Isaac, Jacob, María, José, Pedro y todo el mundo. Todos pecamos, estábamos destituidos del poder y de la gloria de Dios, pero Dios, la gracia se manifiesta en que aún siendo pecadores, Dios tuvo que pagar el precio él mismo con su propia sangre. Él vino con su propia sangre. Todo aquel que contradiga esta verdad, no tengo ningún problema, sigue caminando y sé feliz. ¿Quieres la verdad? Pregúntasela a Dios si lo que estoy hablando es la verdad o no. Quiero discutir aquí, que me van a escribir. Habían unos que me escribieron que se ve que eran católicos. ¿Y qué pasa con María? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo si Jesús ya se fue? Ay, Dios mío, no tengo tiempo para eso. O sea, si Dios no te ilumina, que imagínate que yo voy a ser más iluminador que Dios. Primeramente, déjate de estar masturbando, seguramente. Porque es que Dios asquerosamente Dios te va a, ay, qué lindo, le voy a revelar a este hombre. Primero, purifícate y arrepiéntete, por lo menos. Y la sangre tiene poder para perdonarte y limpiarte, por supuesto que sí. Pero pues, a ver, ahora arrepiéntete. Jesús dijo, vete y no peques más. ¿Quién dijo eso? Dios. Ah, pero eso no se puede. Bueno, es tu problema. No es el mío. Yo sí le creo. Entonces, capítulo 9. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de quién? La sangre de María. Sí, porque tenía que tener 50%, ¿no? Ay, hermano, no sabemos qué proporción tendría. Bueno, pues vete a buscarla, no me interesa. La sangre fue de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Wow, o sea que Dios mismo se hizo hombre, se hizo sí. ¿Probó la muerte? Sí, él dijo, yo soy Jesús que estuvo muerto y aquí que vivo. Oh, pero ¿cómo es posible? Ahí está el problema. Erráis porque ignoráis las escrituras e ignoráis que para Dios todo es posible. Ay, pero Dios no puede morir. Mira, allá está. Vaya para allá. Siga caminando. Porque tu teología está en tu cerebro, que no puedes entender que Dios lo puede hacer con propósitos divinos, pero tienes que creer lo que está escrito. Se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. Cuanto más la sangre del Señor limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Así que en el capítulo ahí mismo, en el 9, dice, casi todo. Bueno, voy a leer el siguiente versículo que es bonito para nosotros. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, para que había bajo el primer pacto. ¿Por qué tuvo que morir Dios? Porque a él nadie le quita la vida, la pone para que tiene que haber muerte, pues. Por eso que él murió, probó la muerte y dijo, ok, ya la probé todo, ahora todo es legal, ahora resucito. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nos dio vida eterna. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces,
Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, figuras, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales, o sea, las reales, las verdaderas, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, que están allá, son eternas. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, o sea que hay un verdadero santuario de arriba, sino que entró en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Sangre ajena. A ver, subrayen. Jesús no usó sangre ajena. ¿Dónde está? Hebreos capítulo 9, verso 25. Usó su propia sangre. No usó la sangre de José, marido de María, y no usó la sangre de María. ¿Qué está diciendo, Pastor Felipe? Estoy diciendo lo que está escrito. No con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Como, o sea, cuánto más versículos, biblos y escrituras tengo que dar. Se ofreció con su propia sangre, se ofreció a sí mismo, el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre amado, espero que no se hayan cansado. Y había mucho más que no puedo hablar aquí. O sea que, a ver, para los niños, a ver, a los niños les gusta que le hagan dibujos. O sea que, hermanos, en el cielo hay un tabernáculo real. Bueno, vamos a ponerlo así. En la tierra había una figura. Acá en el cielo, las características de este tabernáculo están también en la Biblia, y acá en la tierra las características de este tabernáculo terrenal, digo, y acá celestial, están escritos en la Biblia. Se lo voy a dictar rápido. ¿Dónde están las características del santuario del cielo? En Apocalipsis pueden leer Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3, Apocalipsis 8:5, Hebreos 9:12, Hebreos 9 del 23 al 28. El santuario terrenal pues está lleno de las escrituras de lo que había ahí en el santuario terrenal. Lo acabamos de leer un poco: lugar santo, el candelabro, la mesa de la proposición, etcétera, etcétera, etcétera. En Apocalipsis capítulo 15 dice que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En Apocalipsis 8 dice que había los 4 cuernos del altar, había incienso. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 8:5. Hermano, pero dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sí, pues, pero sigue leyendo. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. O sea, está hablando de los hombres que todos pecaron, todos están muertos, todos están corrompidos, pero te estoy probando por la escritura claramente que allá arriba hay sangre. La sangre de Jesús está arriba, hablando mejor que la de Abel. Entonces entró sangre en el cielo. Sí, está allí, te lo estoy probando. Entonces esa sangre también tenía la sangre de María. No creo, no creo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto les duele a los discípulos del Padre Toro esto? ¿Cuánto les duele eso? Ay, Dios mío. A ver, ¿qué más? Yo creo que apareció en otra forma. No me acuerdo dónde está ese versículo, donde el Señor Jesús
se apareció en otra forma, en otro morfe, pues está en los evangelios, allí pueden leerlo. Y con eso me despido, espero que haya sido bendecido, pues si el Señor me sigue dando más y más y más, pues entenderé que el pueblo de Dios, y hay algunos que dudan, hay que convencerlos por amor a Dios, pues habrá que convencerlos, como dice la palabra de Dios. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, pues arrebátalos de ahí del infierno. Y a otros, pues no, pues a esos ni toques su ropa y no te contamines con ellos. Así que con eso termino. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes.